Espi, que dice Sergio Cordero que hoy vamos a hablar, atento a esto, de que la ciencia ha demostrado que la sangre joven, la sangre de jovencitos confusos, que diría Ignatius, efectivamente sirve para rejuvenecer a la gente mayor. ¿Qué opinas de esto? Hostia puta. Que dice que es verdad, que... Bueno, hay muchas leyendas, ¿no? Eso será territorio callejil, total, Mira, porque... Lo que pasa es que, claro, si se enteran de esto, yo qué sé, los Donald Trump de la vida... Yo creo que ya lo saben, ¿eh? Fíjate lo que te digo. ¿Tú crees que se bañan en sangre de jovencitos y jovencitas? No sé si se bañan, pero... Que la beben, quizás. Mira, yo ya cualquier cosa. ¿Sí? Es que ya cualquier cosa, tío. Entonces deberíamos hacer este episodio de Mindfax, a ver si va a ser contraproducente, lo vamos a liar. Hombre, la información siempre está bien. Ah, bueno, pues ya está, pues hemos venido a No jugar. digo yo. Ah, pues Conocimiento es poder. Confiamos en la audiencia de Mindfax, que no haya ningún vampiro. Claro. Dale, venga. Vamos. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de nuestro gusto por la sangre humana. Un buen refresquito por la tarde, Espinosa, así cuando hace calor, un buen vasito. Claro, bueno, en una película que seguramente no habrás visto, ¿Cuál? que es Drácula, de Bram Stoker. ¿Te puedes creer que la vi hace poco? ¿Ah, sí? Que la vi hace Me poco. cago en la mar, que vaya Sí. fiesta. Sí, Pues sí, ahí sí. decían. La sangre es la vida. Pues me ha dado miedo Jesús Callejo, me imaginaba a Espinosa pegando mordiscos por ahí. También, esa voz que ha puesto de ahí de ultratumba, Sí, desde sí. luego pone los pelos como escarpias. Pero efectivamente, la sangre es la que contiene la vida. Sergio Cordero, te veo muy lozano últimamente, no sé qué pensar. Sí, la verdad que me ves solo por la noche, es lo único, que por el día no me ves tanto y en los espejos tampoco me reflejo mucho, pero estoy boyante últimamente, ¿no? Bueno, Quiero vale. decir, los niños de mi alrededor no tanto, Ya. pero sí, estoy en mi mejor momento. No, aparte, hace Que poco está estaba llamando viendo... la Policía Nacional ahora mismo. Sí, llama a la Guardia Civil. Hace poco que estaba viendo una serie de vampiros un poco distinta a lo habitual, porque es un anime japonés que se llama Vampire Hunter D y me ha gustado mucho además. Y eso demuestra que la fascinación por el vampirismo y por los temas de la sangre abarcan todas las culturas, no solo la occidental. Entonces me parece algo que debemos tocar. Claro, y ahora, ostras, ¿cómo hilamos esto con lo de ayudar a Pupa Clown y todas estas historias? ¿Cómo? Bueno, porque todo lo que recaudemos con la sangre de los otros niños va a ir destinado a ayudar a Pupa Clown, que son payasos de hospital y que están ayudando a los niños que de verdad lo necesitan. Hombre, la gente sabe que esto es de coña, ¿no? Hombre, sí, Espero. ¿verdad? Sí. Espero que sí. Vale, pues... ¿O no? hoy- no. ¿Sí o no? Bueno, hoy en Mindfax hablamos de vampirismo científico. Vale, antes de entrar en la parte histórica, que la hay y extensa, quiero que Sergio nos explique el titular que nos ha dejado para este programa, que procedo a leer según pues, las notas que él nos pasa para que sepamos de qué vamos a hablar. Dice lo siguiente: la ciencia ha demostrado que la sangre joven contiene factores capaces de rejuvenecer cerebros envejecidos. Explícanos esto, Sergio, por favor, porque no queremos que la gente salga a morder. Además, como ya sabéis que mis notas no son muy extensas, se resumen a una línea de WhatsApp o dos, tampoco he podido concretar mucho más, pero no solo los cerebros, sino también los músculos. Mucho más tranquilizador, sí, claro. Pues Pues ya venga, estamos. sí. Vale. La ciencia, utilizando una disciplina que se llama parabiosis, que en realidad es bastante antigua porque data del siglo XIX, las primeras incursiones, como luego comentaremos, ha demostrado que, al menos entre ratones, importante decirlo porque no hay evidencia científica todavía en humanos, aunque empieza a verla y luego lo comentaremos. Adiós. Los ratones viejos, seniles, que eran transfusionados con sus pares jóvenes, con ratones jóvenes, recuperaban capacidad cognitiva y, sobre todo, recuperaban capacidad muscular.
O sea... Y esto que abre la claro. puerta a muchísimas maldades. Ya, o sea que si vamos al hospital, a la clínica de turno y le decimos, pégame un chute de sangre de chaval de 12 años, en teoría, ya, esto no lo hagáis en casa, niños y En niñas, por teoría favor. te meten en la cárcel. Bueno, yo por ir a pedirlo no me pueden meter en la cárcel. Otra cosa es que yo haga Van a cosi- mirarte rarito. Eso sí. Te van a mirarte un Eso poco sí, raro. Si eso no, sí. vamos luego a desarrollar que no tiene por qué ser tan así, ni siquiera tiene que ser tan concreto de niños pequeños, sino simplemente de gente más joven. Por desgracia, ese universo es muy grande para nosotros. O sea, ese es Cada muy vez amplio, más. hay muy amplio universo Cada por vez- debajo de cada nuestra vez edad. Y la sangre joven, y además, con otra curiosidad, la sangre joven entrenada Ajá. es todavía mejor en la recuperadas de aquellas entidades que son mayores. En este caso, como digo, ratones. Hay algún pequeño experimento ya con humanos, luego lo vamos a comentar. Y bueno, pues lo que viene a decir, la ciencia valida todos los mitos y cuentos del vampirismo. Ya. Esto es lo que viene a pasar. Jesús Callejo, como el más joven de los 4 que soy y que además de la casualidad de que voy al gimnasio y hago deporte, tengo 2 preguntas. 1, ¿debo preocuparme de mi supervivencia dentro del equipo de Mindfax? Y 2, ¿todo esto se investiga desde hace mucho tiempo? Respuesta a la primera pregunta. Si hubiera que hacer Sí. un sacrificio humano, te sacrificamos a ti porque es la Vale. sangre más joven de la que tenemos ahora mismo a disposición. Más Por lo tanto, prescindible es la también. que más vitaminas y más posibilidades tenemos de sobrevivir gracias a tu sangre. Gracias por la franqueza. Y la respuesta a la segunda pregunta, esto no es de ahora, esto es más viejo que la pana y por lo tanto la idea de que la sangre contiene vida, que contiene el aliento vital, es tan antiguo como la civilización. Por eso no hay ninguna cultura que no haya tenido un culto a la sangre, a los sacrificios de sangre, o bien sacrificios humanos o bien sacrificios de animales, pero para recuperar esa sangre. Lo cual, todo eso también nos lleva al tabú de la sangre. Es decir, hay religiones, por ejemplo, tanto el judaísmo como el islam, que está taxativamente prohibido ingerir sangre, pero también por una serie de preceptos religiosos y teológicos. Pero en general la tendencia, o por lo menos el condicionamiento, es que si tú bebes, tú ingieres sangre joven, por ejemplo lo que hacían los epilépticos cuando bebían la sangre de gladiadores recién muertos, pensaban que la enfermedad se les podía quitar, curar y incluso pues rejuvenecer, alargar la vida, ¿no? Y esto se hacía, pero no se hacía solo en la época romana, sino que en el Matadero, por ejemplo, de Madrid, en la revista Estampa, aparecieron unas fotos en el año 33 donde la gente hacía cola para beber la sangre humeante de las reses muertas. Estoy hablando de los toros, de vacas, y entonces pensaban que la anemia se quitaba de esa forma, ¿no? Bueno, hay que decir que A ver, yo veo mejor tirado lo de la anemia que lo de la epilepsia, ¿eh? sí, bueno, no se entiende muy bien, es verdad, Ya. pero formaba parte de la superstición romana que había en aquella época, y acordaros que los romanos eran muy supersticiosos para todo. Evidentemente, no solo la epilepsia, sino cualquier otra enfermedad que ellos consideraran que derivaba de la sangre vieja asociada a la decadencia, asociada a la sangre joven, asociada a una sangre pura, ¿no? Y de ahí muchísimos mitos. El primero y el principal, ya lo ha dicho Sergio, sería el vampirismo, ¿no? En todas sus facetas y en todas sus variantes, incluso pues la deformación del mito, pensando pues que, por ejemplo, enfermedades como la porfiria podía estar en el origen del vampirismo y nada más lejos de la realidad. Pero sí es cierto que si analizamos casos históricos, y esto ya da juego para varios programas, sí que hay personas, pero personas evidentemente con un cierto poder adquisitivo, que pensaban que la sangre estaba a su salvación a ciertas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, lo que era la tuberculosis. Se pensaba que con la sangre te podías curar de la tuberculosis. Pensaban ciertos curanderos que asociaban un poco una relación causa-efecto. De ahí viene también el mito del sacamantecas, ¿no? En fin, por desgracia en España hemos tenido varios casos, desde el crimen de Gádor, por ejemplo, en Almería, con Francisco Leona, que era el curandero que aconsejaba matar, sacrificar a un niño para absorber su sangre, y no solo la sangre, sino también las mantecas, las grasas, colocarlas en el pecho, y se pensaba que de esta forma se curaba la tisis o la tuberculosis. Creencia totalmente errónea, pero que generó unos cuantos crímenes y a su vez alimentó, porque de ahí no surge, pero realimentó el viejo mito del sacamantecas y del hombre del saco. El hombre del saco, sí. Sí, sí. Y como por poner 2 ejemplos históricos, tenemos el caso de Isabel Báthory, ¿no? La condesa sangrienta de Hungría en el siglo XVI, donde eso sí que está constatado, que en fin, ella
valiéndose de su poder y de su estatus aristocrático, pues sacrificó, bueno, está considerada como la primera asesina en serie, ¿no? Porque se habla de pues más de 600 víctimas que estamos hablando de mujeres, de muchachas muy jóvenes a las que desangraba. Dicen que para bañarse o ducharse con su sangre y posiblemente también para ingerirla. No le sirvió de nada porque esas 612 víctimas en 6 años, al final fue descubierto y bueno, y murió con sus 55 años en 1614. Ese es un caso flagrante y además con la impunidad, ¿no?, que te da pues ese estatus social. El otro es el de Inocencio VIII, que es menos conocido. También es verdad que hay algunos que dicen que es un poco la leyenda negra que se asociaba a la Iglesia en aquella época, pero Inocencio VIII, cuando ya estaba así un poco decrépito, y está hablando del año 1492, antes de que le sucediera a Alejandro Borgia, pues dice que bebió la sangre de 3 niños de 10 años de edad, extraída por médicos, en concreto asesorado por su médico judío. Ya sabes que en estos casos siempre hay un médico judío al que también se le asocia un poco este tipo de remedios o de supersticiones. Bueno, pues evidentemente, ¿cuál era la intención que tenía Inocencio VIII? Pues transmitir la vitalidad de estos niños y prolongar su vida, cosa que no consiguió porque se murió con 60 años, ¿no?, fruto de su enfermedad. Pero bueno, son 2 ejemplos muy significativos para darnos cuenta que la superstición asociada a la sangre y la sangre asociada, pues como no, al espíritu vital, a la esencia que te hacía prolongar tu vida o rejuvenecer, pues siempre está asociado en todas las culturas, ¿no? Incluso asociada con los dioses. ¿Por qué se sacrificaban animales o por qué se sacrificaban, por ejemplo, víctimas humanas a los dioses? Porque se pensaba que el pueblo sobreviviría más teniendo agraciado a los dioses dándoles su alimento, ¿no? Su alimento, ojo, no solo físico, que es la sangre, sino el alimento vital que dice que genera también la sangre, o los efluvios que generan la sangre. A la que dices esto y que has mencionado a Alejandro VI, al segundo Papa Borgia, es que me acabo de leer el libro de los Borgia de Juan Antonio Cebrián. Y había 2 detalles que me llamaban la atención. Uno, nimio, es la práctica de las sangrías, ¿no?, que esto era muy típico, el eliminar la sangre supuestamente enferma para curar al paciente, que a Alejandro VI se lo hacen cuando enferma, iba a fallecer supuestamente, no se sabe si envenenado o no, después de una cena, y que a su hijo, César Borgia, para tratarle del mismo mal, aunque él sí que sobrevivió, uno de los tratamientos, que tiene que ver con el tema de hoy, era meterle enfundado dentro de un toro recién sacrificado que habían abierto en canal para que los órganos, el calor del toro y la sangre del animal le cubrieran y regenerasen también su ser de la enfermedad, con lo cual sí que... ¿Te gusta la idea, Espi? Sí. Madre mía. Eso está en el libro de Cebrián. Es idea asquerosa, pero que así como ahora nos puede producir una cierta repugnancia y decir, bueno, madre mía, un poquito. qué atrasados estaban. Es que una bufanda esto de toro. Lo decían, a ver, los propios médicos, que no estamos hablando, en fin, del pirao de turno o el tarao de turno, pues eso, que iba diciendo este tipo de tonterías. Eran los propios médicos, claro, la medicina tal como estaba desarrollada en aquella época, de ahí también un poco por qué se hacían tantas sangrías, ¿no? Haciendo el caso inverso, ¿no? En este caso estamos diciendo, te asocias e ingieres sangre, pero en otro caso es te vamos a desangrar, vamos a hacer sangrías porque de esta forma los humores nocivos que tienes en tu cuerpo pues se disipan y eso generaba muertes mucho más anticipadas porque el médico, pobre, por ejemplo, Carlos II el hechizado, ¿no?, las cantidades de sangrías que le hicieron. Bueno, siempre la sangre estaba asociada a eso, ¿no?, al ese elemento vital que te daba o te quitaba la vida. Y bueno, y por supuesto, pues con sangre joven mucho mayor. Yo recuerdo, ya que estamos contando un poco anécdotas también, casi una vez bebí sangre y me sentí muy bien. No. Claro, el beber sangre, las transfusiones, por ejemplo, de sangre, o sea, una transfusión de sangre evidentemente te salva la vida, sabiendo evidentemente que sea una sangre de tu tipo, ¿no? Pero antiguamente, como eso no se conocía, ¿no?, pensaba que toda la sangre servía para todos, pues así ocurría, ¿no? Auténticas desgracias. Como anécdota, cuando muere George Washington en 1799, pues viene un médico y que dice que él tiene el método para volverle a la vida. Claro, ten en cuenta que George Washington en aquel momento era toda una celebridad, era un icono, y que muriera, y eso que ya creo que tenía 67 años, pues decía, no puede ser, ¿no? Este hombre tiene que seguir viviendo. Entonces el médico de turno que había en aquella época y con un cierto prestigio decía, pues yo conozco el sistema para volverle otra vez a la vida. Y era calentar el cuerpo, exponiéndole, por supuesto, al calor del fuego, ya un frotamiento vigoroso con mantas, frotándole todo el rato. Fíjate, tú imagínate el cuerpo ya fallecido de George Washington. Luego,
pensaba hacerle una traqueotomía, meterle un fuelle por la garganta. ¿Qué dices? E insuflar así para que los pulmones volvieran otra vez a activarse y finalmente hacer una transfusión de sangre de cordero. No de Sergio, de cordero. Bueno, los familiares, desde luego, le dieron un par de collejas a este médico y me dijeron, ¿estás tonto o qué? Pero tengo que decir que esto es lo que se le ocurrió para volver a la vida a este hombre, ¿no? A George Washington. Lo cuento como anécdota, en fin, totalmente pues, estrafalaria, pero que existió. O sea, que siempre ha habido gente que pensaba que de esta forma, pues claro que sí, que ¿por qué no hacerlo? Y luego de ahí, pues un poco, pues en fin, a todo lo que te puedes imaginar, y ahora nos contará Sergio, ¿no? Pues decir, bueno, cuando empiezan ya a existir las transfusiones, dice, bueno, ¿por qué no transfusión no solo de sangre, sino también del plasma, ¿no? Pero, ojo, una transfusión de jovencitos, no de mayores, porque se supone que la sangre joven es la que te va a rehabilitar. Y también esa atracción, ese vampirismo clínico, que es importante, pero que además está reconocido, es la atracción compulsiva por la sangre, el beber sangre, ¿no? O bien consumo de sangre tuya, humana, la tuya, o bien la de otro, ¿no? La de otra persona. Es el síndrome de Renfield. ¿Por qué lo llaman el síndrome de Renfield? A esta sensación de tener que beber sangre de manera compulsiva. Renfield, si habéis leído la novela de Bram Stoker, la de Drácula. Yo he visto la peli. La peli sale Renfield. Ya sabes que era, en fin, el ayudante, también bastante tarao, que comía seres vivos. Hay una peli también de Renfield. Hay una que es de no la he Nicolas Cage, visto, no por lo que recuerdo. sea. Guapísima. Y entonces, bueno, ese tipo de... pues no sé, de anomalías, de zoofagia, ¿no? Cuando tienes que beber la sangre de animales o la hematofagia humana, ¿no? Cuando bebes la sangre de otras personas, esto es más real de lo que parece, y eso los hospitales lo saben. ¿El por qué esa necesidad? Pues algunos piensan porque eso le va a rejuvenecer y otros, pues a lo mejor sencillamente porque no les da más de sí su cerebro y sus neuronas. Pero el hecho de que el beber sangre y alargarte la vida está pues en todos los, ya te digo, en todas las tradiciones, en todas las culturas, incluida la alquimia, ¿no? Y eso, si queréis, luego lo comento, pero Paracelso estaba convencido que tú podrías crear otra vida, que eran los homúnculos, que era una especie de humano artificial, pues a través del semen, pero luego, una vez que ya nacía ese corpúsculo, ese homúnculo, le tenías que alimentar con sangre humana. Y a partir de él, según él, Paracelso, estamos hablando de uno de los médicos también más prestigiosos del siglo XVI, nacido en Zúrich, pues él decía que podías crear un homúnculo, pero claro, el procedimiento era muy peligroso y sobre todo que te jugabas que la Inquisición entrara en el terreno, porque todo esto, os podéis imaginar, que se asociaba al vampirismo, a la brujería y, por lo tanto, al demonio. ¿Cómo vas, Speed? ¿Cómo vas de ganas de envolverte en un toro para mejorar tu salud? No, bueno, en un toro no, o sea, prefiero beber sangre de niño. Esa era mi otra opción. ¿Chupito de sangre te está apeteciendo? Prefiero eso a envolverme en un toro. O sea, es como tiene que oler un toro muerto por dentro, tío. Bueno, no sé, si lo perfuman un poquito, le echan ahí un poco de nenuco, ¿no? Porque tiene que estar fresquete. No había nenuco en aquella época. Ya, además tiene que ser fresco, ¿no? Mejor el chupito de niño, tierra de sangre de niño. A ver, así se empieza, ¿eh? Seguro. Se empieza así, justificando y luego acaba. Dale a la música. Dale. Cordero Sergio Cordero, Paracelso, que empezaba ya a mencionar Jesús Callejo, es precisamente el enlace de estas historias de siglos anteriores con esas novedades del siglo XXI que tanto nos están llamando la atención, ¿no? A ver, yo quiero hacer varios comentarios a lo que ha dicho Jesús, y es, en primer lugar, que en España la sangre se come con bastante frecuencia. Claro, la morcilla. La morcilla, básicamente, y bien rica que está y buena energía que da. Y luego hay algunos sitios donde se come la sangre coagulada, que a mí me encanta, la sangre con tomate, frita, cebollada, riquísima. Entonces, bueno, que la sangre no es tan extraño. A lo mejor hay algún oyente fuera de España que se queda sorprendido por esto, pero aquí es un manjar. Y cada vez se come menos, por desgracia. Es verdad que suele ser sangre de cerdo, si no estoy confundido. Eso por una parte. Por otra parte, cuando he escuchado a Jesús decir la apertura del toro, eso me recuerda también al ritual mitraico de la tauroctomía, en el cual también se abría un toro y los romanos se bañaban en su sangre y bueno, pues hacían otra serie de cosas con sus genitales y así. O sea que esta querencia por la sangre de toro
ya es bastante antigua, tiene más de 2000 años. Bueno, y no solo un inciso, porque es el mitraísmo, que era una de las religiones oficiales que había en esa Roma, ¿no? de principios de milenio. Pero es que en la Iglesia Católica, acordaros, en la Eucaristía, lo que se hace es ingerir simbólicamente la carne y la sangre de Jesucristo. Claro. O sea, que te quiero decir que la sangre, en este caso evidentemente no física, pero fijaros el valor simbólico, metafórico y teológico que tiene en una religión tan extendida como es el catolicismo. Perdona, Sergio, ahora solo es inciso. No, todo lo que aportes es bienvenido. Entonces, ¿qué se ha descubierto? Vamos a intentar desentrañar qué es lo que la ciencia nos ha aportado al respecto de la sangre, que yo honestamente, dentro de mi ignorancia infinita, pues siempre pensé que era pues, un mito y un cuento chino. Pues no, parece ser que no. Se han llevado a cabo estos experimentos científicos de la parabiosis. ¿Y qué es concretamente la parabiosis? Bueno, pues es un modelo quirúrgico en el cual se emparejan un ratón joven y uno viejo. Vale. Se unen sus sistemas circulatorios, esto es importante, no solo es transfundir sangre, sino que se unen físicamente sus sistemas circulatorios, permitiendo que la sangre del ratón joven fluya hacia el del viejo. ¿Vale? ¿Quiénes han hecho este experimento? Bueno, pues los principales científicos que están al frente de esta experimentación son el doctor Tom Rando y el doctor Tony Weiss-Coray, que no son unos cualquiera, son gente del laboratorio de Stanford, que es uno de los laboratorios científicos más importantes de Estados Unidos. Me hace mucha gracia, ahí tengo que decir una cosa, cuando se habla de no, es que este es doctor en la universidad de no sé cuántos o en el... Realmente nosotros cuando escuchamos esto no sabemos muy bien si es prestigioso o no, o si es el laboratorio bueno o el de dos taraos que les han dejado allí en una habitación. Desde luego Stanford tiene prestigio. O sea, yo porque me fío de ti, Sergio. Yo he estado siguiendo un poco la biografía de estos dos señores y parece pues que son legítimos. Vale. O sea, parece que son gente seria de verdad, con muchos premios, con muchos nombramientos, con muchos papers científicos. O sea, que parece ser que sí que son gente contrastada en el ámbito científico, ¿vale? ¿Y qué han descubierto? Pues han descubierto que con esa transferencia de sangre del ratón joven al ratón viejo, pues la sangre joven reactivaba las células madres cerebrales de los ratones viejos. ¿Qué conllevaba esto? Pues una menor inflamación, una mayor actividad eléctrica de las neuronas y, sobre todo, una notable mejora de la función de la memoria. O sea, que el cerebro de alguna manera se regeneraba. El cerebro se regenera, sobre todo la memoria, ¿vale? Entonces, avanzando... Esto ya se inició como en el 2014 aproximadamente, ¿vale? Han seguido avanzando en su investigación y para ver si esto era aplicable a nuestra especie, se han hecho determinados otros experimentos, ¿vale? El primero fue tomar plasma de humanos jóvenes e inyectarlo en el cerebro de los ratones viejos para ver si había unos resultados similares. Y efectivamente, los factores presentes en la sangre humana joven lograban imitar los mismos efectos rejuvenecedores que la sangre de ratones. Es decir, que hay una correlación entre sangre humana de jóvenes y sangre humana de ratones. O sea que las propiedades son las mismas independientemente de quién estuviese transfundiendo esa sangre. ¿Para qué puede aplicarse estos experimentos? Pues principalmente ya se han iniciado ensayos clínicos en pacientes con Alzheimer y con Parkinson. ¿Cómo? Utilizando fracciones específicas de donantes de plasma. Lo interesante de estos experimentos es que ha introducido a un jugador importante en el mundo del plasma, que es Grifols, que es una empresa española. Sí. Entonces, por una vez en la vida, una empresa española está en el meollo puntero de la ciencia del plasma. Tanto es así que Grifols compró posteriormente la startup que crearon estos dos doctores para continuar con sus investigaciones. Y parece ser que están dando buen resultado. Los resultados han sido muy prometedores y el recambio de plasma parece ser que trae unos beneficios significativos en la claridad mental y la función cognitiva de algunos pacientes. Qué bueno. Pero no se queda ahí los beneficios, no solo es a nivel mental, como os decía. Al analizar los organismos expuestos a esta sangre más jóvenes, los investigadores ya notaron que casi todas las células cambiaban su comportamiento a mejor. Y las células madre y las mitocondrias, que recordemos son las productoras de energía de las células, ocurren y notaban estos efectos de rejuvenecimiento casi instantáneo. Y es más, un experimento adicional derivado de esta parabiosis demostraba que si se tomaba sangre de ratones jóvenes que hacen ejercicio y se inyecta en ratones vagos, como podría ser mi caso, los beneficios cognitivos del ejercicio se transmiten a través de la sangre. O sea, que es como ir al gimnasio sin tener que ir al gimnasio. Como ir al gimnasio sin tener que ir al gimnasio. Ojo tú esto. Solo necesitas
Claro, por eso estoy diciendo Hombre. que puede ser un cambio de Cuidado, paradigma en lo que nosotros ¿Qué entendemos. te pasa, Espi? Que no Y te ahora lo vamos- crees. Esto es mejor que la máquina esa de hacer abdominales que te ponía las descargas en la tripa. Y Pero vamos a ver, pero ¿cómo va sangre de gente que hace ejercicio sana inyectada a gente vaga, le va? Esas que eso no tiene... O sea, es como si yo, que voy tiene- al gimnasio, te transfundo sangre a ti, que no vas, y tú te empiezas a poner cachas. No tiene ni pies ni cabeza. Esto es Eso. maravilloso. Así es, así es. Bueno, a ver, en diciembre de 2023, el doctor Tony Weiss-Corey, que es uno de estos dos que digo, ya publicó en Nature, por eso digo que no es un papanatas, que alguien que publica en Nature algo pinta en el ámbito científico. Bueno, pues él publicó un paper que se llama Organs Hygiene Signatures in the Plasma Protein Track Health and Qué Disease. bien dicho. Perdón por mi inglés. En el cual se analizaban 5.000 proteínas en una muestra de sangre. Y él podía extraer de esa sangre relojes de envejecimiento específicos para cada órgano. Él ya sabía que no todos los órganos del cuerpo humano envejecen igual y era capaz de inferir qué órganos habían envejecido más o menos en virtud de estas muestras de sangre. Con lo cual se podían calcular las edades biológicas de 10 órganos distintos, los órganos más importantes que os podáis imaginar, pues el cerebro, el riñón, el hígado, el pulmón, etcétera, el corazón. Y encontraba que algunas veces, cuando un órgano mostraba una brecha de edad, es decir, que su edad biológica no correspondía con su edad cronológica, había un riesgo de enfermedad futuro disparado. ¿Vale? Y este estudio luego se validó posteriormente en otra publicación con 53.000 participantes en Reino Unido, confirmando que efectivamente esas enfermedades crónicas ya tenían un aviso, por así decirlo, cronológico que se podía medir en la sangre. O sea, que tú ya puedes ver... Con lo un cual poco- la sangre es un Claro. indicador muy claro de las enfermedades que te van Puedes a ver la foto de tus futuras enfermedades en este tipo de análisis de sangre. Es una máquina del tiempo de tus Joder, qué enfermedades, fuerte. la sangre. Ujú. Qué bárbaro. ¿Vale? Entonces, bueno, pues que la sangre, que es un mapa del futuro, pues puede predecir hasta 67 enfermedades distintas. Y en concreto, muy fiable para el Alzheimer. Ujú. Porque hay una proteína, que es la proteína p-tau 217, que predice los síntomas del Alzheimer con hasta 5 años de antelación. ¿Cómo se llama este pavo que está... Brian Johnson, ¿no? El que se está rejuveneciendo. Sí. Le veo pagando sangre El muñeco. de jovencito Muñeco, confuso, muñeco. pero a buen ritmo, ¿eh? A ver, Si se me va a quedar su cara, prefiero no rejuvenecer, partes. tío. Estoy con Espi. Madre Se ha mía. quedado muñeco total. Hay un Que poco parece ahí, el Joker. Hay un poco ahí de, Es que hace, de mal hace bisturí. transfusión de la sangre de su propio hijo. Pues mira, ¿eh? Sí, claro. él lo hizo de plasma. El Sí, sí, Brian se Johnson. transfundió ¿En serio? efectivamente del hijo. Sí, 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 para probar también. ¿Eso es Esto- legal? ¿Eso es legal? Si es de tu hijo y te da consentimiento, claro Hombre, que sí. no Pero le va a claro, dar hijo- todo todo esto, tu hijo si no le das con la zapatilla, claro, hombre. Claro. Claro. todo esto, Te quito la paga. Todo esto, O me da la ya sangre ves o te tú, quito la paga. claro. Todo esto ha conllevado $10 por varios bolsa. problemas. En primer lugar, ya ha habido startups, creo que lo comentamos en un MyFat hace tiempo, ha habido startups que han creado marketplace de sangre. ¿Qué? ¿Cómo? Oye, eres joven, eres un nini, te dedicas a jugar al Call of Duty, pero no tienes ¿Vas al pasta. gimnasio? No te preocupes. Va a haber un señor de 70 años que va a estar encantado de pagarte $8.000 por cada bolsa de sangre. Espinosa, saca la recortada. ¿Qué pasa? No, es que este Mindfax cuando salga no lo voy a promocionar mucho, porque es que estamos diciendo aquí... No, unas cosas no, hay yo que- creo hay que decir- Que miedo me da la peña, Hay que decir tío, que o la sea, FDA lo ha prohibido, ¿eh? La FDA, Hombre, la menos administración- mal. Sí, lo han prohibido. Menos mal. Yo me gustaría introducir el debate aquí. Yo no entiendo tampoco, porque tú tienes un activo valioso que es tu sangre y otro señor no lo tiene y tiene el dinero y tú lo quieres vender. Porque No sé lo vendes por qué. porque eres pobre. Bueno, Bueno, No por o te porque quieres eres comprar un iPhone pobre. nuevo o lo que Solo sea. van a vender sangre los pobres, no bueno, los pero- ricos. Por pero eso tienes se que ir al gimnasio prohíbe. también, ¿eh? Que si no, no vale dinero. Claro. No, yo... O sea, lo siguiente que es, ¡ay, que me sobra un riñón! Espera, que vamos, Mercado Libre. Ay, amigo. No, espera, que yo tengo otra pregunta. Voy un paso más allá. ¿Y si una de esas empresas, pongamos que esto siguiera siendo legal, Espinosa, viniera a patrocinar Mindfax, ¿aceptarías el patrocinio de iSangre? Desde luego que no. ¿No? Por mi parte, no. ¿Cuánto dinero necesitas? No, que no es cuestión de 100.000. dinero. Que no están en Un venta millón. que no están en venta 10 mis millones. principios. No están. 10 no están. millones de bolsas de sangre. Poco me conoces. Joder, ya ves que no consigo yo, ¿eh? Nada. En todo caso, lo que sí surge es una oportunidad y aquí estoy dando una idea para crear un billonario a cualquier oyente de Mindfax, que es crear un banco de sangre propio. Dios mío, bendito. por Cuando eres favor. joven y estás cachas en el gimnasio, te sacas tu A propia este sangre, señor no le la hagáis, no le congelas, hagáis caso, por favor. Este y, señor que y habla. cuando tengas 60 70 años te la No, transfundes. estudiad.
sea, no, hagáis pero esto. espera, no, pero lo No que hagáis está- esto. Oye, No, a ti mismo. a ti mismo, lo que está Proyectos de diciendo futuro. Sergio es verdad que desde un punto de vista mucho más avanzado y clínico hay deportistas de élite y ya no deportistas de élite, mucha gente que se hace autotransfusiones de sangre, ¿cómo se llama esto? Centrifugándola y no sé qué historia. Los Rolling Stones también lo hacían. También, pero eso se los metían por otro De lado. eso se habló, ¿no? Que se cambiaron las. Desde luego, Mick Jagger está muy en Pero- forma. Yo no sé pero- lo que ha hecho, pero después de lo mal que se ha tratado en la vida, Recuerdo está mejor que el- yo con la mitad de años. Recuerdo que el tengo. caso de Kobe Bryant, jugador de la NBA, que se hizo una autotransfusión, mejorando, enriqueciendo el plasma, no sé qué movidas, eso lo buscáis en Google, porque yo aquí no vengo a saber. Y consiguió mejorar el estado de sus rodillas, que estaban ya prácticamente para retirarle. Y esto es una técnica científica, supongo que aprobada por la FDA. A lo mejor lo que dice Sergio para ti mismo no está tan mal tirado, Espi, guárdate sangre para el futuro. No, muchísimas gracias. Va. Es un poco Acordaros tarde. que también se congela muchas veces la placenta y el cordón También. umbilical, precisamente por las Claro. células que hay ahí, pues si por el futuro a lo mejor tú necesitas ese tipo de células para La regenerar. gente se come la algún placenta de órgano sus que hijos, tienes tío. por ahí Dale, dentro. Fran, dale duro, tío. Cuando Venga, te toque. yo voy a comerme una placenta, pero vamos, con cuchillo y tenedor, claro. La que sí. placenta cuando toque, tío. Hombre, a lo mejor rejuvenezco aún más todavía, Claro, que estoy claro. lozanísimo, pero ya Claro. verás el futuro. Sergio va por ahí, por comer placentas. Pues sí, Claro. vamos a entrar ahora en el. Ah, que hay en más. El experimento. ¿Qué más? Bueno, no, ya lo he avanzado antes, pero vamos a entrar un poco en las tripas del experimento de los ratones corredores al respecto de los vagos, ¿vale? Venga. Esto fue el mismo equipo, esta gente tienen casi el monopolio de la parabiosis y publicaron otra vez en Nature. que se dedican a esta mierda. Son los únicos que guarrean con sangre, sí, los demás no les interesa tanto. Bueno, pues estos hicieron el experimento, que era recoger el plasma de ratones que habían corrido. Esto, mira, llaman ahí balos de la Ya sangre. vienen. Ahí vienen. Los raritos. Así ya. sí, sí. Con los vampiros. Los ratones huyendo. Bueno, Ese pues eso, recogieron plasma de ese ratones que habían departamento corrido se tienen en el último piso allí. Que no lo tienen. aislados. en el Les sótano, han como cortado los la luz para que no informáticos. vuelva. Os voy a pero ahí contar siguen una los cosa. tíos. En la Facultad de Biología, el departamento de entomología eran una gente muy extraña. O sea, entomología son los que se dedican a estudiar los insectos. ¿vale? Y esos estaban en una última planta y islas porque estaban como regaderas, tío. Y los había toda la facultad. O sea, los de entomología allí. A ver si Eran, y nunca mejor dicho, los bichos Sí, raros. sí, sí, completamente. Menuda banda. Ay, bueno, entonces tenemos a estos en Stanford ahí haciendo cosas. Sí, en Stanford. Venga, el siguiente experimento es el de los ratones corredores respecto a los vagos, ¿vale? Esto hay que decir que en el experimento los ratones habían corrido voluntariamente. Esto es importante. ¿Cómo corre un ratón Porque, voluntariamente? Pues le pones, yo que sé, queso por allí. Pero si por entonces no es voluntario. va corriendo. Está sobornado, claro. No, pero no le pones. Imagino que no será con descargas eléctricas. Esto es lo que quiero decir. Ah, no, ¿sabes? no es voluntario. Son corredores, pero no nocivos. Hay una recompensa, claro. Les hacen daño. Vale. Sí. Le Vale, pones al bueno, gato pues- jeans y ya verás tú como Kissy correr. Cogieron el plasma, lo inyectaron en ratones sedentarios y los sedentarios mostraron una reducción de la neuroinflamación y mejoraron mucho su memoria sin haber hecho ejercicio. ¿Por qué? Porque hay una proteína que segrega el hígado que se llama clusterina, que viaja por la sangre, cruza la barrera hematoencefálica, que es de las pocas cosas que lo cruza, y se une a un receptor, que no voy a entrar tampoco, es un chorizo ahí y tal, y hace que la cascada de complemento que le causa la inflamación neuronal no haga inflamación. Entonces, bueno, pues es la ventaja de ir al gimnasio sin ir. Tienes un colega sea que está una cachas cosa, y tú no. o sea que realmente- Cuando esté dormido durmiendo la siesta, le sacas un poquito así. Realmente Pues no es la te sangre, es chupa. una proteína que tiene la gente deportista que si tú la aíslas y se la inyectas a la banda, pues funciona, pero no la sangre en concreto, así al cascoporro. No, es una fracción Claro. plasmática. es La una proteína en una concreto que en vez de aislarla porque será complicado, pues dicen, tope ahí, todo el chinchorro ahí de sangre del ratón. Eso es lo que petao beben este. ahora los jóvenes, esto que están todo el día ahí metiéndose latas y polvos. Eso se llama Monster, que tampoco nos hacen publicidad. No, y lo van a prohibir además. Sí, es verdad. Y que es Pero- una mierda, por cierto. No toméis Monster, que eso más malo Y hay que. otra bebida que te da las. No, pero lo de la creatina y todas estas cosas, igual llevan sangre de niño también, ¿no? Algo así. No tengo ni idea. No sé. Vete a saber. Sí, que Dale, sí. Sergio, dale, por favor. Sigue. Bueno, en todo caso, esta gente con sus experimentos han conseguido, como hito también científico, predecir con una antelación de hasta una década el envejecimiento acelerado de los astrocitos, que es el mayor predictor de riesgo de Alzheimer. Ujú. 10 años antes te están diciendo si vas a tener Alzheimer. También el envejecimiento acelerado de las células musculares esqueléticas, que predice la aparición de la ELA, Ostras. que es una enfermedad muy Cuidado. compleja. Y por último, el envejecimiento acelerado del riñón, que produce pues, insuficiencia renal con muchos años de antelación. Con lo cual, lo que viene a decir esta experimentación es, en lugar de diagnosticar enfermedades cuando hay síntomas, vamos a diagnosticarla
mucho antes, 10 años antes, para que podamos preparar y actuar preventivamente. A mí esto me parece una ruptura completa con lo que estamos haciendo nosotros, que es tratar cuando ya la enfermedad está presente. Claro, lo que pasa es que esa frase tiene dos partes. Vamos a intentar identificar los signos que nos permiten diagnosticar la enfermedad con antelación, en eso estamos todos de acuerdo. La segunda parte de la frase que has dicho es para intentar preparar el tratamiento para evitarla. Pero claro, si el tratamiento para evitarla es coger a X personas que A, te vendan su sangre, B, les robemos la sangre, vete a saber cómo, y empecemos a... Esta es la parte que a Espi no le gusta. Esta es la parte que no le convence. No, la mercantilización no me gusta. Esto no sé si es el futuro, Sergio. La verdad que sí, pero bueno, si vamos a llegar a un momento en que con un análisis de sangre te dice qué organismos se están envejeciendo demasiado rápido en tu propio cuerpo y hay un tratamiento personalizado con fármacos enfocados directamente, intervenciones de sueño y de ejercicio, pues se puede corregir la enfermedad mucho antes de que aparezca. También, curiosamente, otro de los experimentos que han realizado y que me parece muy interesante es la convalidación del sistema linfático, que ya lo hablamos en el podcast que hicimos del sueño, que también teníamos algo con bebés. Creo sí, recordar. el futuro era drogar bebés, era el título de ese episodio. Exactamente, sí. exactamente. Pues ha sido confirmado también por los experimentos de este dúo y, bueno, pues han aislado en la sangre de ratones la proteína amiloide que genera el Alzheimer y está 10 veces mucho más activo cuando el sueño profundo no es reparador. Es decir, hacían a los ratones dormir mal, aposta, medían luego posteriormente en su fracción plasmática, en su sangre, estas proteínas beta-amiloides que son las que generan el Alzheimer y se daban cuenta de que si habías dormido mal o el ratón había dormido mal, había 10 veces más riesgo de degenerar que si no la tenías. Con lo cual, esto es una demostración indirecta del sistema linfático, que es aquel sistema que limpia el cerebro mediante presión por la noche cuando dormimos, y es un refuerzo adicional para la turra que yo le doy a todo el mundo, y es que duerma lo mejor posible, porque me parece quizá el pilar más esencial de todos los que tenemos en salud. Entonces la pregunta, Espi, y desarrollando nuestra propia idea de aquel episodio, ¿el futuro es extraer sangre de bebés que hemos drogado previamente? Bueno, a ver, por desgracia, todo esto, que también me han pedido un mindfuck del asunto, pero todavía no he llegado. No, fuera de coña. Sabéis que hay una polémica importante con los papeles de Epstein. ¿Dónde va esto? Sí, donde no también estuvo metido en esto. Donde no se distingue muy claro Pondremos lo ya que es verdad, de lo que es IA, de lo que es imaginación. Sí. Hay tantos millones de papeles que no sé. Pero bueno, en algún lado aparece por ahí algún testimonio que incluye niños pequeños, no diría bebés, pero niños pequeños, e incluye algunas atrocidades con la propia sangre. Entonces, yo me niego porque no le quiero dar a Pablo. Me parece que la maldad humana no puede llegar hasta ese extremo, pero no lo descarto, porque a medida que van saliendo cosas, cada uno se asusta más. Entonces, por ahí pueden ir los tiros, ¿eh? Es que contando esto, a mí es lo primero que me ha venido a la cabeza cuando ha contado Sergio esto. Es que es lo primero que me ha venido a la cabeza. Que dices, hostia, espero que esto realmente no haya un viso de realidad y que haya gente perturbadísima que piensa que esto puede funcionar. Por aquí va, por aquí van los tiros. Sí. Pero que ya os he contado el caso del lavatorio, que eso es un caso histórico y cierto. Claro que hay gente que es capaz de esa maldad humana. Si tú dale poder y dale inmunidad, ya verás. Bueno, pero entonces voy a hacer la pregunta ya seria, de verdad. Todos estos estudios científicos, Sergio, y la identificación de bien esas proteínas o bien de esos diferentes elementos de la sangre que pueden ayudarnos a resolver todos estos problemas, ¿hay algún viso de que sean utilizables en la práctica clínica, en la práctica médica en los próximos años y para qué enfermedades podrían ser utilizados? Sí, definitivamente. Ya hay startups que una de ellas ha sido fundada por estos dos investigadores que han utilizado su conocimiento académico para poner en práctica y llevar a la realidad todos sus ensayos. Y la empresa se llama Alcagest y fue cofundada por este dúo en 2014, ¿vale? Y ellos desarrollaron una fracción plasmática, unos 400 proteínas derivadas del plasma joven, y en un ensayo de fase 2 con 40 pacientes de Alzheimer, la infusión pareció detener el deterioro cognitivo esperado. Y ahí fue cuando los compró Grifols, que es lo que yo os decía, que es la empresa de plasma más importante del mundo. Y bueno, pues vista lo prometedores que eran los resultados, pues ya Grifols se encargó de llevar el ensayo a fase 2, fase 3,
con resultados positivos. Es decir, es esperanzador para aquellas personas que vayan a desarrollar Alzheimer, que, como sabemos, pues es una enfermedad muy compleja de detener y de tratar. Entonces, bueno, quizá en la sangre de gente más joven pues pueda estar una cura futura a aquellas personas. Por ejemplo, a mí se me ocurre, y no sería, lo hemos comentado antes, no sería tampoco descabellado o éticamente reprobable un nieto que dona su plasma para salvar a su abuelo. ¿Tendrías algún problema con eso? No, eso no. Claro. Bueno, pues entonces creo que se nos abre un escenario de ayuda intergeneracional que puede ser bonito y positivo. Bueno, o también le puede dar una nueva utilidad a las donaciones de sangre que mucha gente realiza periódicamente sin ninguna motivación económica detrás para ayudar en casos de, pues eso, de operaciones. Sí, o de lo que pasa es que no creo que haya suficiente sangre como para refinar, por así decirlo. Se necesita tanto en los hospitales que al final no hay esa capacidad extra para este tipo de experimentos. Entonces, si la gente se animase y donase mucho más, lo cual me recuerda que yo tengo que donar algo más, que yo soy donante, pero luego hay veces que me hago el remolón o siempre tengo algo mejor que hacer. Si la gente donase más sangre, probablemente tendríamos más materia prima para todos estos experimentos y para todas estas curas a aquellas personas que lo tienen muy difícil. Pero entiendo que el fin de todo esto es generar un medicamento sintético, ¿no? Que sea independiente del uso de la sangre humana, ¿o esto no se puede conseguir? De momento tenemos las fracciones plasmáticas. Evidentemente, lo ideal sería sintetizarlo y hacer algo que no requiera de la transfusión directa de la sangre humana. Si me consta que hay algunos laboratorios que están intentando clonar sangre humana y generarla ex novo, lo cual sería ideal, pero bueno, creo que estamos un poco lejos todavía de esto. Lo que sí es cierto es que bueno, ya tenemos esos experimentos en fase 3 que han sido positivos y quiere decir que hay una base sustancial para pensar que podemos tener al alcance de la mano una cura para el Alzheimer y para otras enfermedades derivadas como el Parkinson. Ojalá, sí. Yo creo que esta es una de las posibles manifestaciones positivas que puede tener la inteligencia artificial, que es la aplicación en medicina, alguna vez lo hemos comentado, que es eso, pues eso, por ejemplo, desarrollar un plasma sanguíneo sintético para que no sea necesario, ¿no?, la sangre humana como tal, sino replicarlo y hacer ese tipo de transfusiones para determinadas enfermedades. Lo bueno es que hoy sabemos por qué envejecemos y por qué morimos los seres humanos, sí lo sabemos. Entonces la teoría la tenemos clara. Y os pongo 2 ejemplos. Sabemos perfectamente que envejecemos por el exceso de radicales libres. Si somos capaces de neutralizar esos radicales libres que generamos nosotros y que también están en el ambiente, por ejemplo con antioxidantes, pues nuestra vida se va a prolongar. O sea que tenemos esa capacidad. Otra cosa es que luego lo practiquemos. También sabemos por qué envejecemos, ¿no? Y es cuando los telómeros, ya sabes, esos que forman parte de los extremos de los cromosomas, pues con la edad se van acortando, con la edad y con el estrés. Bueno, pues si somos capaces de alargar esos telómeros, pues vamos a seguir viviendo más. Es decir, que lo bueno de esto es que sabemos perfectamente la teoría, sabemos por qué envejecemos, sabemos por qué enfermamos y sabemos por qué morimos. A lo mejor la inteligencia artificial sí que nos puede ayudar en este sentido y que sea, por supuesto, democrático y que sea ampliable para todo el mundo y a un bajo coste. Que lo consigamos o no, no lo sé, pero te quiero decir que cuando sí sabes el origen, ¿por qué no paliamos las consecuencias? Ya no te digo que seamos inmortales, pero a lo mejor posiblemente lo que dicen muchos gerontólogos, que podemos vivir perfectamente 120 años con una calidad de vida bastante exitosa. Bueno, pues vamos a ver si es verdad. Aquí tienes otro motivo, Espinosa, para apuntarte al gimnasio. Literalmente vas a valer más. Mira que llevo tiempo diciéndotelo, ¿eh? Qué pesado eres, ¿eh? Que te apuntes al gimnasio, tío, te va a venir bien. Pero No que hace ya falta. que es por dinero, que luego donas la sangre, que no. Que no. Bueno, pues tú Yo mismo. solo dono la sangre, yo dono sangre. Sí, pero no Habitualmente. te pagan por ello. Ni quiero. Bueno, tú sabrás, yo te lo Ni dejo. quiero ahí que como- me paguen. Pon la música. Qué yo te lo manía dejo, de te lo cómo dejo. cobrarlo, Que te macho. paguen, Todo que te- cobrarlo, claro, todo que el sí. bill metal, todo el bill metal. $100 millones, Espinosa. Que no. Joder, no lo consigo, ¿eh? Que no. No te vas a vender por ninguna cantidad. Ni siquiera si es para Pupa Clown. Venga, ahí te la... Venga. Eso no sería venderme, eso sería una donación. Ah, pero por tus... No por sería la- para mí. Ah, por las... Sí, es la pregunta cabrona para intentar, pero no lo consigo. Que poco me conoces, Izuquiza. Que no.
Para radical libre, Alberto Espinosa, Callejo, que no consigo. Nada, es libre sobre todo y radical tiene poco. Así que esa es la gran esperanza de la humanidad. ¿Conseguiremos que nos censuren por los comentarios, preguntas y bromas vertidos en este episodio, Sergio Cordero? Ese es nuestro objetivo, claramente. A mí lo que me parece interesante de este programa es que la ciencia ha validado, en cierto modo, las buenas historias que nos contaba Jesús Callejo acerca de los sacamantecas, acerca de Isabel Bathory y todo esto. Todo lo que llevamos escuchando mucho tiempo, al final algo había, algún sustrato había. Una vez más, la ciencia valida esos mitos populares y esas historias que, bueno, nos han entretenido durante mucho tiempo. Elizabeth Bathory tenía razón. Y vamos a recordar, Sergio, para qué ha servido la escucha de este programa. Si alguien ha aguantado hasta este punto, que sepa que su ratito va a tener un buen fin. Sí, esta tortura sonora ha tenido una recompensa que es que van a ayudar a Pupa Clown, que son payasos de hospital que van a alegrar la vida a los niños, a esos que hemos dicho que íbamos a desangrar. Hemos empezado un poquito regulero, ¿eh? O sea que sí. Sí. Pues si no has tenido suficiente, en 7 días volvemos con una edición de Mindfax. Esperemos, ya veremos, que menos sangrienta. Saludos de Fran Izuzquiza y hasta la semana que viene. Chao. Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. La